Gracias por estar con nosotros en Contacto Perú. Lo de nunca acabar. Hace poco estuvimos conversando con un especialista con quien se hablaba un poco de lo que estaba pasando en la Biblioteca Nacional del Perú. Hablábamos de cómo, primero, esta institución del Estado, la biblioteca, cada día va perdiendo más relevancia. Y segundo, cómo van desapareciendo las bibliotecas que teníamos en los distritos, las bibliotecas en el interior del país. Estamos quedándonos con algo muy peligroso, que es el alimento de nuestro cerebro, de nuestra educación, como son las bibliotecas. Ayer nos hemos quedado sorprendidos cuando se nombra al nuevo director, presidente se dice, director, ¿no? Jefe de la Biblioteca Nacional, a un escritor. Entonces, yo me pregunto, por gusto hablé sobre que tiene que ser un bibliotecólogo, por gusto le dijimos a la ministra que tenía que tener a alguien especializado y preparado para dirigir la biblioteca, y qué mejor que un bibliotecólogo, y mucho de buenos que tenemos en la Biblioteca Nacional, pero parece que por una le entró y por otra le salió. Enrique Mori, segundos otros bibliotecólogos, están con nosotros el día de hoy. Enrique, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente tenerte en nuestra mesa, junto y a Segundo también. Segundo, ¿cómo estás? Un gusto, bienvenidos. Parece que no es necesario pues tener un bibliotecólogo en la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Que muy buenamente podemos tener un escritor, y de repente, sin desmerecer, en algún momento un carnicero, y después un panadero, ¿no? Bueno, lo interesante del caso es que debe haber una persona que esté imbuida de las bibliotecas, de la necesidad de su desarrollo para el país, de la importancia que tiene para la educación, para la Biblioteca Nacional en especial, que es el nombramiento de la biblioteca, está a cargo de todo el Sistema Nacional de Bibliotecas. Entonces se requiere en sí un especialista, sería lo más adecuado, un bibliotecólogo. Pero también de alguna manera, como sucede en otros países, y se ha visto en la discusión en las redes, que generalmente los directores de la Biblioteca Nacional, que son nombrados porque son cargos de confianza, son gente representante intelectual, puede ser un escritor, lo que sea, pero donde es el principal problema para mí, que soy bibliotecólogo, es que estas personas que son nombradas como personas de confianza para dirigir la Biblioteca Nacional deberían rodearse de especialistas bibliotecólogos, por lo menos. Pero que lo que pasa es que esto no sucede en la Biblioteca Nacional. Pero suena muy feo que tengamos Ecioneira Magaña, ha asumido la jefatura de la Biblioteca Nacional, en reemplazo de Marilena Elena Córdoba Murga. Él es escritor y profesor universitario, y fue también, para que sepan ustedes, director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Pero el hecho de que tú seas un escritor ya no quiere decir pues que seas un entendido de la materia, y que encima tenga que venir a asesorarte gente que sabe de la materia. O sea, ¿no es muy jalado de los pelos, Enrique Mori? Efectivamente, y claramente acá estamos viendo de que el Ministerio de Cultura, sobre todo la ministra, ha hecho oído sordo a los pedidos que estaban realizando más de 100 profesionales que habían firmado un documento, y también al Colegio de Bibliotecólogos. Tenemos ya entendido que la Escuela Profesional de Bibliotecología de San Marcos también estaba apoyando a los egresados sobre este tema. Y lo que encontramos acá es que se ha nombrado al señor Neira, un nombramiento que ya estaba casi cantado desde el mes de noviembre. Sí. Ya estaban, incluso Expreso había sacado en forma de un tuit la noticia, pero todos argumentaban de que no, que es un fake news, eso es falso. Obviamente la forma como estaba presentado, como lo dieron en las redes, era algo dudoso, pero al final se confirmó. Y esto nos hace pensar de que obviamente no están tomando en cuenta a los profesionales de la información,
a las personas que tienen la experiencia y el conocimiento de lo que es el Sistema Nacional de Biblioteca. No están tomando en cuenta los planes para ver qué es lo que se va a realizar con cara al bicentenario, sobre todo un doble bicentenario, tanto de la nación como de la institución, porque la Biblioteca Nacional va a cumplir 200 años el próximo año. ¿Cuáles son esos planes, cuáles son esas metas? ¿Cuál va a ser las políticas bibliotecarias que se tienen que aplicar en el sistema? Actualmente el sistema solamente se está tomando como una mera recogimiento de información de qué bibliotecas existen, cómo funcionan y nada más, pero no se están tomando las medidas necesarias para ver o tomar acciones para su desarrollo, como sí lo está haciendo, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, que está emitiendo normatividades para el cuidado y la conservación del patrimonio documental. La edad no tiene nada que ver, porque si lo hacemos por el tema de edad estaríamos discriminando, ¿no? Pero ¿cuántos años tiene Ezio? 40 años. 40 años, le da la experiencia, el bagaje que debe de tener para dirigir una biblioteca donde se atesoran las más grandes joyas de nuestro país, y tiene el conocimiento de la problemática del personal de la biblioteca, de lo que está ocurriendo no solamente en Lima, sino al interior también de nuestro país, con la desaparición de manera paulatina de todas las bibliotecas. Desconocemos si el señor tenga esta experiencia, porque la única experiencia en el campo público que él está desarrollando es su gestión dentro de la Dirección de Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura. No sé si eso es carta aval para que le hayan considerado como un director, o es que de repente al gobierno se les han acabado las opciones dentro de ver qué profesional poner dentro de la Biblioteca Nacional. Y cosa de que nos preocupa, porque como ya lo vuelvo a reiterar, estamos a cara del bicentenario, estamos a puertas de una nueva época en donde ya se debería trabajar todo lo que es el Sistema Nacional de Bibliotecas. Olvidar las bibliotecas del interior del país es como darle la espalda, la Biblioteca Nacional, a estas entidades, a esos trabajadores que también están en esas bibliotecas alejadas, casi olvidadas, y sobre todo tratar de desarrollar las políticas para encaminar el desarrollo de las mismas instituciones. Y eso es peligroso que pueda ocurrir en nuestro país, el tema de que estén desapareciendo de manera paulatina las bibliotecas. Segundo Soto, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha refrendado con su firma que Ezio sea el nuevo director de la Biblioteca Nacional. Le salió el tiro con la culata con Francesco Petrosi. Entonces, esperemos que esto no vaya a suceder, o ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo analizas? El problema es la política cultural de este gobierno. Que no hay. Es una. Y dos, que está reflejada en lo que son el negocio cultural, en donde, por ejemplo, se ve a los productores de cultura como a los que organizan la cultura en el país, tanto archivo, biblioteca, como museos, o lo que son el patrimonio monumental del país, como parte de lo que es el negocio. Estamos viendo cómo se hace festinación de las ruinas arqueológicas, sí, para darle en concesión a mineras o proyectos agrícolas, porque hay que tener o para que construyan hoteles, como ha sucedido en el Cusco. Entonces, es un negocio. Y entonces se minimiza el aspecto cultural. No hay una política cultural. Se minimiza el aspecto cultural, y se minimiza el tema del profesionalismo de personas que han estudiado para estas cosas. Es parte de eso. En la medida en que las personas indicadas no están a cargo de la conducción de las instituciones culturales que vienen por el país, entonces pueden hacer lo que quieren. Porque las personas que no conocen el tema, claro, simplemente están puestas por favores y son parte en general de lo que es la política neoliberal del país que conduce este gobierno. Mala. Basada en los intereses de las grandes empresas del país, que son las que verdaderamente conducen políticamente el país. Y este gobierno, como el de Kuczynski, como el anterior, como todos los anteriores,
siguen una política neoliberal, que no es en función de las necesidades del pueblo en cuanto a los aspectos culturales. Ya vemos que en la situación educativa estamos en el último nivel. Pero ahora, en la situación cultural no les interesa el acceso que debe tener la población. Claro, en ese sentido, Carlos, hablamos de política neoliberal, pero ¿cuánto están preparados nuestros políticos para esto? O sea, ¿cuánto saben? Imagínate tú, Vizcarra, un hombre que jamás pensó, de repente se le cruzó por la cabeza ser presidente de la República. Por ahí algunos dicen que él maquinó, ¿no?, con Mecha Arauz el tema de agarrar la presidencia. No sé si será cierto o será falso, pero ¿cuánto puede saber alguien sobre el tema de... El asunto es que el señor Vizcarra, como el señor Kuczynski, como la señora Arauz, son empresarios. Claro. Son parte de lo que es del manejo del país. Claro. Son un mismo equipo con una misma política y que simplemente es una continuidad. Son parte de qué presidente ponemos hoy, ¿no? Listo. El que los pone en la época de Toledo, la CONFIEP puso a Toledo. Claro. Tenían el problema con Humala quedó en segundo puesto, financiaron a Humala. Ahora están apoyando a Vizcarra, ¿no? Porque les permite de alguna manera continuar con la política. Y entre ellos, la parte cultural pues no tiene ningún interés para ellos, salvo que les facilite los intereses económicos que ellos tienen. Uh-huh. Por ahí va el asunto. Estamos preocupados en un bicentenario, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer de manera fastuosa y todo, pero no estamos viendo qué estamos llevando al bicentenario en el tema cultural. Estamos llevando, aparte del ministerio, aparte de la Biblioteca Nacional, estamos llevando casas destruidas, balcones sostenidos por palos, quintas que se caen. Se acaba de caer una por acá cerca por Barrios Altos, se acaban de caer casas. Estamos perdiendo parte importante del legado cultural escrito de nuestros grandes autores por una mala política. Y estamos perdiendo y estamos llegando a un bicentenario, y la Biblioteca Nacional va a celebrar un bicentenario sin bibliotecas. Exactamente. El tema es, por ejemplo, que gente, por ejemplo, como el señor Neira o el anterior director, ellos ven el tema muy en pequeño. El fomento de la lectura, producir más libros, que es el caso del señor Neira actualmente, que ha sido un pequeño editor, uh-huh, que les interesa, eso es el trabajo editorial, ¿no? Pero ese tipo de publicaciones nunca llegan al pueblo. El pueblo necesita bibliotecas. Yo soy del pueblo, es la nunca única, me ha llegado un libro. Exacto, ni bibliotecas. Las bibliotecas son justamente para dar la oportunidad a la gente que no tiene de comprar un libro, de acceder a la información, de formarse como persona, de educarse y de producirlo. Pero lo que pasa es que como no hay bibliotecas, ¿quiénes tienen acceso a la información? Un pequeño grupo que está en el poder. Nada Exacto. Más. Entonces los bibliotecarios creo que tenemos esa misión, esa oportunidad de hacer que la información, la lectura llegue verdaderamente. Y como la única manera más democrática de llegar es a través de la biblioteca. Enrique Mori, se destina para la impresión de obras, ¿no?, una buena cantidad de dinero. Yo recorro asentamientos humanos, tú no puedes creer la cantidad de asentamientos humanos que yo recorro de manera semanal, y la gente dirá, ¿con qué tiempo? Yo me levanto a las 3 de la mañana para irme a parar a la puerta de una posta para ver cómo se está manejando la posta de tal zona y tal. O sea, tú me puedes preguntar y yo te digo, mejor que los políticos que se están presentando ahora. Entonces, ¿a dónde van esos libros? ¿Quiénes reciben esos libros que destina la biblioteca y que destina el fondo, la biblioteca para la impresión de estos libros? Pues yo visito asentamientos humanos y yo no veo gente leyendo, no veo bibliotecas en asentamientos humanos, ni siquiera bibliotecas populares. Y la realidad es que también el tema de la lectura y el fomento de la lectura no solamente ya lo ve la biblioteca, recordemos que lo ve también el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y hasta las bibliotecas municipales a través de, ¿cómo se llama? La Municipalidad de Lima. Uh-huh. O sea, ya no la Biblioteca Nacional tiene una injerencia directa uh-huh. en lo que es el tema del fomento y la lectura. Y
por así decirlo, habría que recordar, a ver, si, ¿cómo se llama? La labor editorial va a poder llegar, o sea, no solamente a la Biblioteca Nacional, sino del Estado, a producir obras, no solamente baratas, esenciales, que llegue a muchos ciudadanos, como fue en el caso de Manuel Escorza, que con su proyecto de sus libros pudo llegar a 5 millones, tuvo una venta de 5 millones de ejemplares. O sea, ¿de qué estamos hablando? Actualmente, ¿quién más ha podido llegar a ese nivel? Estamos hablando de hace unos 30 o 40 años atrás, cuando Escorza hizo su proyecto. Y lamentablemente vamos a ver si es que no se cumple, por así decirlo, el hecho mismo de que pueden haber buenas críticas ahorita. Está bien, el señor llega de este punto a este punto, ha sido esto, lo otro, pero son los mismos, casi los mismos comentarios que vimos con María Emma Manarelli o como Ramón Mujica, y ya sabemos cuál es. Pero el hecho de que seas escritor, Enrique, y segundo, el hecho de que seas escritor no te da derecho o no te da pie a que puedas ser un buen director de una escuela, de una biblioteca que tiene problemas internos grandes, que no son de hoy, que se vienen arrastrando de años, gente que no está con un sueldo acorde, que no estamos, sí es cierto, la biblioteca se ha modernizado un poquito, pero no como ha debido ser, pues, para esta época, ¿no? 2020 y todavía seguimos mojándonos la lengua y pasando las hojas para numerarlas, entonces no hay la modernidad necesaria. Ahora, yo no me imagino cuál debe ser el descontento de la gente dentro de la biblioteca, ¿no? Especialmente los bibliotecarios no se van a quedar callados, sobre todo los egresados, puesto que esta noticia ha sido un duro golpe prácticamente, porque nos ha sorprendido de qué valió los documentos, de qué valió el Colegio de Bibliotecólogos también que se manifestara, si al final el gobierno ya tenía planeado desde noviembre del año pasado ya poner al señor Neira. Uh-huh. Segundo, para ir terminando, ¿cuál es la reflexión final de esto? La reflexión final es necesariamente si no existe una política cultural y específicamente una política bibliotecaria que pueda ser implementada, no se van a desarrollar las bibliotecas que necesita verdaderamente el país. La persona que ha sido nombrada ahora verdaderamente pues que entienda que el asunto de lectura, que es en lo que ha estado trabajando, no es solamente eso, es infraestructura. De nada le sirve, por ejemplo, como pasa con el Ministerio de Educación, que distribuyen libros a todas partes, pero esos libros se los roban, se pierden, porque no hay biblioteca donde depositarlos. Y más aún, no hay personal. Y lo que no se quiere entender que el bien más valioso de una biblioteca es el bibliotecario. Y donde no existieran bibliotecarios, pues formar técnicos y que puedan atender esas bibliotecas, que puedan cuidar esos libros que se van a producir en masa o que distribuye el Ministerio de Educación para las bibliotecas escolares. Ese tipo de política no existe. O sea, con el hecho de publicar, distribuir, regalar libros, no sirven porque lo va a leer de repente una sola persona. No, y ahora en una biblioteca lo leen miles. Ahora, lo preocupante es segundo, de que yo puedo sacar 5.000 libros, puedo regalar todos los libros, pero vamos a ver cuánta gente va a entender lo que está leyendo, porque todavía no tenemos una cultura y la gente ni comprende lo que lee, ni sabe lo que lee, y es lamentable. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Enrique Mori, como siempre es un gusto que nos visites, según nosotros, esperamos tenerte más seguido por acá, y esperemos que sea una solución pronta, ¿no? Y que no vaya a terminar el director de la Biblioteca Nacional del Perú siendo sacado como Francesco Petrosi también, ¿no? Es la falta de experiencia también administrativa, porque cualquiera que asume ese cargo tiene que tener experiencia en la administración del Estado. Exacto. Si no tienen, justamente cometen esos errores. Exacto, lamentable. Ha sido Enrique Mori y Segundo Soto, bibliotecólogos. Hemos tratado el tema de la biblioteca y la necesidad de un bibliotecólogo para dirigir este ente tan importante de nuestro país. Estamos en Contacto Perú.